Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla. Seguimos en cuarentena, seguimos abriendo y expandiendo nuestra creatividad y en mi caso haciéndome preguntas. Preguntas que me ayudan a después poder compartir esto con ustedes, ¿no? Y hoy, recordando lo que hablé la semana pasada con respecto a lo simbólico y a los mensajes y a lo que nos trae lo simbólico, al poder abrir nuestro hemisferio derecho, al poder interactuar con nuestro hemisferio izquierdo, que lo hacemos todo el tiempo, pero es con el hemisferio izquierdo la parte lógica y la simbólica, que es la creativa, la que busca otras partes de nosotros mismos. Y en eso lo escuchaba y escuchaba lo que había hablado y podemos volver a citar que lo simbólico, decíamos, estaba en la astrología, en el tarot, en el I Ching, en la Kabbalah, pero también abrir nuestro hemisferio derecho está en el arte, está en el dibujar, está en el pintar, está en el, si podemos, mirar por la ventana y emocionarnos o quedarnos observando algo de la naturaleza, que puede ser desde un árbol hasta un pájaro o un animal. Todo eso empieza a conectarnos con esa parte nuestra, de nuestro cerebro, que abre nuevas posibilidades y nuevas ideas y otra forma de mirar las cosas. Por eso no solamente eran estos lenguajes, sino eran lo que hablamos la semana pasada, algunos de los lenguajes, esos lenguajes abrían y eran algunas de las formas de acceder a esa parte creativa que todos tenemos. También lo podemos hacer con la música, escuchando música, tocando música. El arte es una gran puerta que muchas veces yo digo que es como la madriguera de Alicia, como el paredón por donde pasa el tren de Harry Potter, la pastilla, las dos pastillas, ¿no? La azul o la roja de Matrix. ¿Qué estoy haciendo con esto que empiezo a hacer aparecer en tu mente? Cerrar la parte del ego que nos pone a hacer cálculos y a ver qué nos conviene y qué nos conviene, y abrir la parte creativa que nos mete en un cuento, que nos mete en una metáfora, analogía, en una película y que nos cuenta algo de nosotros mismos, porque siempre estamos hablando de nosotros mismos. En esto también, ¿no? Cuando escuchaba y volví a revisar lo de lo simbólico, también está esto de la música y del baile, ¿no? Por ejemplo, los giros sufis, los derviches, abriendo su creatividad a partir de los giros y abriendo y buscando incomodarnos, porque aparte es perder el equilibrio y seguir bailando con lo que nos lleve y seguir abriendo con lo que nos trae una parte diferente de nosotros mismos. Animarnos a pasar, a entrar por esa madriguera de Alicia en el País de las Maravillas, por esa pared de Harry Potter, en elegir la pastilla roja de Matrix, y así en cada uno de los cuentos y en cada uno de los mitos, ¿no? Ponernos a pensar que en esta situación que estamos de encierro, de cuarentena, de incertidumbre total, no hacernos las preguntas de siempre, todos los días volver a cambiar a partir de lo que nos trae el día, con las nuevas cosas que leemos o con la música que escuchamos o si dibujamos o escribimos. ¿Qué necesitamos decirnos a nosotros mismos? ¿Qué además está pidiendo y en qué me está pidiendo la vida que me desafíe, que me supere? Claramente nos está pidiendo que nos superemos a esta condición de encierro, a la rutina, a el no ver un más allá, al no saber cuándo esto termina, a la incertidumbre. Y esto me conectó muchísimo, por lo menos estos días estuve muy conectada con uno de los mitos y de los cuentos, o sea, y de los grandes autores que tiene esto de los mitos y el análisis de los mitos, que es Joseph Campbell,
Los invito a leer cualquier cosa de Joseph Campbell, pero al margen de leerlo, el viaje del héroe, que a partir de ahora lo voy a llamar el viaje de la heroína. El viaje del héroe es universal, es para hombres y para mujeres, pero a partir de ahora y en este podcast y en este YouTube lo voy a meter como el viaje de la heroína. ¿Y de qué se trata el viaje de la heroína? Y todo este viaje tiene los mismos pasos, ¿no? El llamado ¿a qué? A un camino, a un viaje diferente al actual, donde se te pide y donde se nos pide abrir nuevas partes, transformarnos en alguien diferente a quienes somos. ¿Por qué? Porque lo somos, porque tenemos los recursos, solo que tenemos que meternos adentro nuestro para encontrar esos recursos, incomodarnos para encontrar esos recursos, atravesar lugares desconocidos. Y una vez que estamos en esos lugares desconocidos, bucear para encontrar aquello que nos va a hacer atravesar eso desconocido y aparecer en nuevos lugares. Y en esos lugares que también seguirán siendo desconocidos, pero que empezamos a encontrar que forman parte de nosotros. Durante esta semana, y un poco yendo a esto del viaje donde estamos cada uno de nosotros en este momento de la humanidad, desafiándonos a ser o sea, lo que somos, ¿sí? Héroes, heroínas, buscando atravesar toda esta incertidumbre, esta incomodidad y fundamentalmente a abrirnos de manera exponencial a la vulnerabilidad. Porque cuando nos abrimos a esa vulnerabilidad, y esto pasa en el viaje de la heroína, encontramos nuevos recursos. Porque no hay nadie que tenga más coraje que aquella que se anima a meterse con sus propios miedos, con sus propias incertidumbres, con su propia sombra. Y esa sombra que tiene un montón, o sea, que no tiene nada de malo, sino que es que no lo vemos, que no la vemos, nos da un montón de herramientas que empiezan a equilibrar, y un poco lo hablábamos la vez pasada, todo lo que nosotros somos, la luz y la oscuridad, ¿sí? Lo bueno y lo malo, lo lindo, lo feo, y aquellas cosas que en este mundo dual nosotros vamos atravesando y vamos cuestionándonos. En este viaje que estamos atravesando cada uno de nosotros, empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué será después de este momento? Y la verdad que para no conectarnos con el futuro, que nos da una ansiedad tremenda, es ¿para qué pienso que está pasando esto en mi vida? ¿Para qué? ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué me gustaría cambiar? Estuve viviendo, en mi caso, viví 50 años o repetí un año 50 veces. ¿Sí? Seguramente, y en mi caso cuando me hice esta pregunta dije, bueno, muchas veces repetí, muchos años repetí esos años, los repetí todos. Y en otros me animé a salir o a meterme en alguna madriguera y explorar con otras preguntas. Y en general nunca lo hacemos cuando nos sentimos cómodos con nosotros mismos. Siempre nos atrevemos cuando nos sucede algo que nos golpea, como al viaje de la heroína, cuando hay un llamado, cuando se requiere de abrir nuevos recursos en nosotros mismos, cuando tenemos un conflicto, cuando se muere un ser querido, cuando sentimos que vivimos una traición, cuando nos separamos de alguien que amamos, cuando nos pasa algo fuerte y sentimos que llegamos a un lugar que ya desde ese lugar seguimos repitiéndonos y viendo lo mismo. Entonces ahí es, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, es ahí donde nos animamos a meternos en nuevas partes, en nuevos lugares. Y estos nuevos lugares, que muchas veces es aprendiendo nuevas cosas, leyendo nuevos autores, comiendo comida diferente, empezamos a hacer algo
que tiene que ver con este viaje hacia adentro. Viaje, en este caso el viaje es interno y en todos los casos el viaje es interno. Y el elegir, nadie nos elige, nosotros nos elegimos a nosotros mismos. Nosotros elegimos nuestra manera de animarnos a descubrir, por ejemplo, esa nueva percepción del mundo. Empezamos a desconfiar casi de todo, por lo menos en mi caso personal, cuando llegué a ese lugar de que bueno, llegué a través de un dolor fuerte, de algo que yo en ese momento lo sentía como una traición y un desamor, pero bueno, que en realidad hoy siento que fue el momento más importante de mi vida porque me empujó a partir de ese dolor, moverme hacia otros espacios de mí misma. Fue donde encontré que era una persona completamente que empezaba a ver que no era lo que creía que yo era. Y esto es, y habla un poquito de volver a desafiar con nuestra mirada quiénes creemos que somos, quién creo que soy, quién soy. A desafiar la segunda, ¿no? Primero desde cuando logro responder esa pregunta de quién soy, empiezo a preguntarme ¿para qué estoy acá? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? ¿Qué quiero? Y todo esto se trata, este camino profundo que en general es empujado por una situación límite. Ahora todos estamos en una situación límite. Por eso creo que es, como hablaba la semana pasada, una súper oportunidad para abrir estas partes nuevas, para entender que esta vulnerabilidad que estamos sintiendo todos nos da más de lo que nos parece que nos quita, ¿no? Que es la libertad que sentimos que perdimos. Bueno, no, la libertad es adentro y una vez que yo logro tener esa libertad interior, en el afuera se va a repetir, o sea, no necesitamos nada en el afuera. Por eso traje este mito y esta historia y este cuento del viaje del héroe, que es, en realidad todo está escrito de esa manera y todos y todas somos nuestras propias heroínas o nuestros propios héroes de nuestra vida. Cuando nos animamos a meternos por esos lugares desconocidos, por esos lugares que nos dan miedo, por esos lugares que no sabemos ni que existían hasta que llega el momento de la llamada de la heroína. Por eso me parece que los mitos, las metáforas, las analogías, los cuentos, las películas que llevan esto desde, por ejemplo, películas muy potentes y muy poderosas que tienen esto de... todas las películas tienen este formato, pero por lo menos las que a mí más me han impactado han sido, por ejemplo, Star Wars, que habla de nuestra propia fuerza que está en todos lados y que es lo que somos, y que mantiene todo unido y que, bueno, y que nos ayuda a poder, primero que nada, tener ser guerreros o guerreras de nosotros mismos. O por ejemplo Matrix, ¿no? Que es la analogía y esta cuestión de que no sabemos que estamos dormidos y que esto que vemos no es la realidad, que hay algo mucho más real con lo cual conectarnos, pero primero para poder encontrar ese lugar verdadero en nosotros tenemos que desafiar, cuestionarnos todo lo que creemos que es verdadero, todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que podemos oler, todo lo que saboreamos, lo que escuchamos, ¿sí? Empezar a animarnos a percibir otra cosa,
primero a saber que esto, y Matrix es fundamental porque aparte aparece en, en los personajes que tiene Matrix, la película, que realmente se las aconsejo. Nos han enseñado como que es ciencia ficción, pero yo creo que es una gran alegoría, una gran metáfora de dónde vivimos y de quiénes somos, ¿no? El protagonista somos cada uno de nosotros. Neo o Neo somos cada una de nosotras, ¿sí? Morfeo, que significa el espíritu, ¿no? Que también somos, que está en nosotros, que somos nosotros. Y la Matrix es aquello, ¿no? De las creencias, los programas donde vivimos, nuestras creencias, lo que nos enseñaron, lo que creemos, que vemos por nuestros sentidos, olemos, oímos, palpamos. Y que este desafío, como nos está que se está manifestando hoy en nuestras vidas, en la vida de 8.000 millones de personas, es quedarnos adentro para justamente preguntarnos quiénes somos, qué hacemos acá, para qué estamos atravesando este momento único en la historia del ser humano. Y durante la semana, y esto me parece que fue una de las cosas que me dejó a mí la semana que pasó, y pueden verlo en el canal de YouTube, la entrevista a Matías de Stefano, donde él se invita al mismo y nos invita a cada uno de nosotros a volver a lo natural, ¿no? A volver a entender de qué se tratan los ciclos, a volver en este tiempo de qué se tratan los solsticios, los equinoccios, la naturaleza, a amigarnos con el cambio constante, porque eso es lo que se repite en todo nuestro planeta, y lo único que podemos decir que sucede todo el tiempo, lo que tenemos certeza, porque nos pasamos solamente de las estaciones, ¿sí? Desde el otoño, invierno, primavera, verano, todo cambia, y nosotros muchas veces queremos mantenernos igual y queremos mantenernos en el formato del control, como si el control existiera en algún tipo de cosa. Es una ilusión total el control. Así que traía esto, ¿no? de las nuevas preguntas y de la reflexión sobre el viaje de la heroína, el viaje del héroe, ¿sí? ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Qué es, otra vez, lo que nos está, en dónde nos está pidiendo la vida? Y dónde nos estamos pidiendo nosotros mismos que nos ampliemos, ¿sí? Que nos preguntemos, que nos mejoremos como juicio de valor, no, como esto de ampliarnos, de abrirnos, de expandirnos, para entender más qué es y para qué estamos atravesando este momento. Una de las frases que quiero dejarles para cerrar el video de hoy tiene que ver con un autor que pasó, bueno, pueden buscar su biografía también, que es Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca del sentido. Es un hombre que atravesó en la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración, perdió a su familia y fue el creador de la logoterapia. En una de sus libros escribió: son nuestras decisiones, no las condiciones, las que determinan quiénes somos. Otra vez, son nuestras decisiones, no las condiciones, las que determinan quiénes somos. Ojalá les haya gustado. Si quieren pueden dejar un comentario, suscribirse al canal y nos reencontramos la semana que viene. Adiós.